Proverbios capítulo 19, versículo 3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Pareciera ser que hoy en esta mañana estamos comenzando con un dicho. ¿Sí? Realmente puede considerarse esta palabra de Dios un dicho cotidiano. Y yo no quiero hablar más de esto porque está tan claro. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Dalit, está tan claro que, pero explícanos cuál es nuestra actitud con respecto a este. Primero quiero ser honesta. Cuando tú estás sufriendo, aunque sea por bruto. Sí. O sea, la verdad es que al final, aunque yo haya metido la pata, aunque yo haya tomado una mala decisión, pues estoy viviendo dolor, estoy viviendo angustia y el sufrimiento es real y es gacho. O sea, eso no se puede quitar, ¿no? O sea, hay que empatizar porque a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos problemas en la vida, que tengamos sufrimientos, es real y duele. O sea, duele cuando alguien en tu vida está pasando por un momento difícil, duele cuando tú mismo estás pasando por un momento difícil, aunque ese dolor haya sido provocado por tu propia tontería, por tu propia necedad. O sea, al final, el dolor sigue siendo dolor. Sí, así es. ¿No? El problema es, y yo me incluyo, que la mayoría de las veces no aceptamos que el dolor viene por mi necedad, ¿no? Entonces trato de buscar, ¿no? No, pues es porque él no hizo, porque él no dijo, porque él no fue, y ya si no encuentro a quién culpar así de los que están más cerca de mí, entonces pues la agarro contra Dios. Y es lo que dice acá, ¿no? Al final buscas a quién echarle la culpa, ¿no? ¿Por qué Dios está siendo injusto? ¿Por qué yo estoy sufriendo si yo soy tan bueno? ¿No? O sea, ¿por qué no me protegiste para que no me aviente a una alberca sin agua? O sea, ¿por qué tú no estuviste ahí para que los ángeles me rescaten mágicamente? Aunque yo estuviera tomando una decisión pésima, ¿no? Y si es real en Adán y Eva, que ellos meten la pata y luego voltean y no, pues es que tú me diste a la mujer, no, pues es que tú para qué creaste a la serpiente que encima me hablaba. Y para O sea, que esta me convenció, ¿no? O sí. sea, ¿por qué no le pusiste un alto, no? Al final es culpa de Dios. Sí. Al final es culpa de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 8:21. Dice, ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra, levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios. Uf. Uf. Porque aparte no tan solo le echamos la culpa al maldecir. Sí, o sea, encima, o ya no quiero ni creer en ti. Yo acá tengo un ejemplo que a mí me da mucha tristeza. Algunos de ustedes saben que mi papá sobrevivió la Segunda Guerra Mundial, somos judíos, a la edad más o menos de 8 años. Y cuando terminó la guerra y él y su mamá, que habían estado escondidos, regresaron a, a su ciudad a esperar a mi abuelo, que él sí se lo habían llevado a un campo de trabajo y después a un campo de concentración, pero ellos pues no sabían, en algún momento pierdes el contacto. Entonces quedaron varios meses esperando que él regresara y al principio mi papá chiquito le preguntaba a su mamá, oye, ¿va a regresar papá? Y mi abuela le decía, pues tú pídele a Dios. Y entonces mi papá dice que él trataba de orar y ellos no eran religiosos, pero pues él trataba de orar y así. Y pues pasaron unas semanas, oye, va a venir, tú sigue pidiéndole a Dios. Después de pues unos 6, 7 meses, cuando por fin mi abuela se armó de valor y ya tuvo un poco más de información de que todo el grupo con el que había estado mi abuelo habían sido pues asesinados en una cámara de gas, pues ya tuvo el valor, perdón, de decirle a mi papá, pues no va a regresar. Y mi papá en ese momento decidió que entonces él ya no tenía a quién orarle. O sea, su reacción en ese momento fue, es culpa de Dios, por lo tanto Dios no existe. No fue, o sea, no, ahí puedes culpar a otros fácilmente, ¿no? O sea, pues son cuates nazis que, pero no, o sea, para mi papá fue Dios una estuvo. reacción, Dios no estuvo, porque Dios no nos protegió y bueno,
hasta la fecha, ¿no? Se quedó muy clavado en ese rollo de esto es algo que si Dios es bueno lo debería haber prevenido. Pero Dios no funciona así, ¿no? Para empezar, hay cosas que suceden en la naturaleza, tal vez algunos de nosotros estamos viviendo enfermedades, viviendo situaciones difíciles en donde tú sientes que eres inocente. Al final eso no es culpa de Dios. Dios no funciona así y sí es un Dios bueno. Así es. Y es muy difícil a veces entender eso y en nuestra necedad es más fácil maldecirlo o cortarlo de nuestra vida. Ahora, muchas veces es culpa de nuestras propias decisiones o de nuestra propia necedad, Sí. pero no siempre, porque muchas veces somos culpables o víctimas de las decisiones de otros. En este caso, de las decisiones de nuestros padres. Ujú. ¿Cuántos niños sufren por malas decisiones de los padres? Y a final de cuentas, ni siquiera los padres van a ser culpables. Al final, terminamos enojados con Dios diciéndolo, ¿de dónde estuviste en ese momento donde yo más te necesité? Y esto es muy interesante, que nosotros podamos entender que la voluntad de Dios sobre nuestra vida, dice la Biblia que es buena, es agradable y es perfecta. Mm. Sin embargo, nosotros podemos, o las circunstancias, o las personas, o el mundo en el que vivimos, puede cambiar la voluntad de Dios sobre nosotros mismos si no la cuidamos. Es tan importante cuidar la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuál era la voluntad de Dios en el Edén? Sí. En el huerto del Edén. ¿Quién cambió la voluntad de Dios? Nosotros, y tenemos que entender que nuestra perspectiva de la eternidad es minúscula. Es como si tú y yo estuviéramos agarrando un hilito, ¿no? Y luego agarras una plumita y pintas un puntito miniatura en ese hilito. Y tu perspectiva es esa. Tú no ves ni para atrás todo el contexto, ni ves para adelante. Totalmente. Y entonces yo no puedo decir que Dios no es bueno y perfecto y sabio, porque no tengo la visión eterna. Tengo que tener la fe de entender que Él sí tiene la visión eterna y que en esa visión de la eternidad, Él sabe qué es lo bueno y lo perfecto y lo justo. Una de las cosas con las que queremos cerrar hoy en esta mañana es entender y aprender que para que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida, yo tengo que caminar en su voluntad y saber que hay cosas que suceden en base a la soberanía de Dios que traen un propósito sobre tu vida. Forjar carácter, crecer o apartarte de algo. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.